Buenas tardes o buenos días según sea el caso. En esta oportunidad vamos a abordar dos hongos en particular o dos grupos de hongos que tienen relevancia clínica, Cándida y Tripófila. En el caso de la Cándida, debemos recordar que si bien es un hongo comensal, suele causar el 70% de las infecciones micóticas. Son levaduras gram positivas que tienen forma de capullo, redondeadas u ovaladas, de 4 a 5 micros de diámetro, que se pueden agrupar también en pseudohifas, que además van a ser igualmente gram positivas, y estas pseudohifas es lo que abunda por sobre la presencia de micelios septados, como vemos en las imágenes que están justamente al lado derecho. Estas podemos sembrarlas en distintos medios como agar, saurón, papadextrosa o cromocándida, y al cabo de 48 horas en crecimiento a baja temperatura, me refiero 25 a 28 grados aproximadamente, ya podemos tener algunas colonias redondeadas, blanquecinas, que van a ser incluso de superficie rugosa. Cándida suele ser parte de la microbiota orofaringea, gastrointestinal y genital normal, pero ante desbalances ocurridos por fallas metabólicas, por cambios en el pH, por disminución de parte de la microbiota bacteriana o, por ejemplo, por cambios en el estatus inmunológico, puede causar infecciones que en este caso van a ser predominantemente de origen endógeno. Sin embargo, también si traspasan barreras de separación de piel o mucosa respecto al tejido conectivo, pueden desencadenar ahora por proliferación y falla de integridad de las mucosas un compromiso de tipo multisistémico, causando incluso neumonía, causando meningoencefalitis, causando endocarditis. Ahora bien, también puede haber transmisión exógena asociada, por ejemplo, a atención en salud, es decir, personal sanitario que no se lave correctamente las manos al atender un paciente y cambiar a otro paciente. O, por ejemplo, contaminación de córneas, de válvulas, de transductores, de líquidos de nutrición parenteral, de soluciones de irrigación. Dentro de las especies de Cándida, si bien Cándida albicans es la más conocida, existen también otras que también son parte de esta microbiota comensal, como Cándida tropicalis, Lambdata, Parapsilosis y un sinfín de otras especies. Pues bien, manifestaciones clínicas que suelen causar la candidiasis van a estar relacionadas con proliferación de colonias sobre la piel o las mucosas, como decíamos, porque van a abundar en territorios húmedos, por ejemplo, en zonas de pliegues interdigitales, en la zona de los pliegues inguinales, popliteos o axilares también. Ahora, ¿qué podríamos ver? Eventualmente, por ejemplo, la formación de algodoncillos, que es súper frecuente en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes neonatos. Se forman colonias blanquecinas sobre las zonas de mucosa, por ejemplo, sobre mucosa lingual. O también podríamos verlo en mucosa urogenital, donde además va a contribuir a la formación de una secreción vaginal excesiva, fétida, con leucorrea purulenta, grisácea y con un olor característico a pescado o amoníaco, y que está relacionado con la degradación proteica que implica liberación de amino. Esto va a ir de la mano además con un proceso de prurito que va a implicar que la paciente o el paciente se va a tender a rascar porque justamente hay un proceso inflamatorio asociado a la colonización causada por los hongos. Como si fuera poco, vamos a presentar una variación en el pH vaginal que va a tender, en el caso de las mujeres en este caso, a alcalinizarse, va a empezar a subir de 4.5 que es lo normal. En el caso del hombre, podríamos encontrarnos, por ejemplo, con este proceso de irritación alrededor de la zona inguinal y escrotal. O incluso, tanto en hombres, mujeres y niños, observar onicomicosis y también quelitis angular. Cuando ya hay invasión multisistémica, la candidiasis invasiva puede causar neumonias, meningoencefalitis, endocarditis, causar compromiso multisistémico. Este tipo de candidiasis invasiva o invasora suele estar vinculada muchas veces a contextos de fallos inmunosupresivos o fallos metabólicos severos, por ejemplo, en pacientes diabéticos, por ejemplo, en pacientes con VIH, en pacientes sometidos a corticoterapia. Por otra parte, el otro grupo de hongos que hoy vamos a analizar, que corresponde al grupo de los tricofiton, particularmente corresponde a hongos que son antropofílicos, se transmiten de humano a humano. Tienen la particularidad de que son de transmisión más bien exógena, por contacto directo de piel con piel o mucosa y piel, o por contacto indirecto a través de superficies húmedas, como por ejemplo suelos de duchas o baños públicos. Ahora bien, estos suelen causar tiña, piedra fleca, dermatomicosis y onicomicosis.
afectan fundamentalmente a pacientes comprometidos en forma más severa, pero también puede haber compromiso en pacientes inmunocompetentes, niños, adultos, adolescentes que usen, como les decía, áreas compartidas o comunes que sean húmedas, como un baño o una ducha o un camarín. Ahora bien, ¿cómo reconocemos en este caso el tricofito? Esta vez vemos que tiende a formar un patrón más bien septado y la proyección de pequeñas yemas a los costados del eje mayor del tabique septado. Entre las condiciones clínicas causadas por los tricofitos, vamos a observar que puede desencadenar tiña corporal o tiña corporis, como vemos en esta imagen, donde se observa un área redondeada, donde hay enrojecimiento e inflamación de la piel, con una lesión firme que va a tener algo de descamación y va a haber prurito. Podemos ver también, como observan en la imagen lateral, el clásico pie de atleta, o tinea pedis, donde vemos enrojecimiento, ruptura de piel y mucosa. Esto no solamente se da en esta zona de la piel de los dedos, sino también puede darse a nivel de la mucosa del labio oral, en la zona de transición. Y en el caso de la piel particularmente vemos que hay ruptura de piel y por lo tanto va a haber además incluso sangramiento. Ahora, además podríamos encontrarnos con otra condición que se llama Kerion, que implica un proceso de alopecia, pérdida de folículos pilosos. Van a haber placas redondeadas, donde va a haber levantamiento. Si se fijan, en esta lesión está bastante levantada. Ahora, hay un envejecimiento del área, va a haber formación de costras, va a haber supuración, e incluso podría haber también, entre otros cuadros clínicos, onicomicosis y alergias asociadas a otros. Otras condiciones clínicas clásicas de tinea rubrum o Trichofitum rubrum suele ser la tinea cruris, es decir, en la zona del pliegue popliteo, tinea pedis, tinea corporis, tinea manum y onicomicosis, como ves. Pero también podríamos encontrarnos con que otros hongos pudieran desencadenar igualmente similares condiciones clínicas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en este caso? Si son infecciones a nivel de piel, hacemos un raspaje con bisturí, recolectamos zona de piel, de uña, de folículos pilosos para enviarla al laboratorio. Si es en zona de mucosa, hacemos un hisopado para poder raspar la mucosa, ya sea oral, la urogenital, por ejemplo, y derivamos la muestra. Ahora, cuando ya hay infección multisistémica, deben recolectarse muestras de sangre, de líquido cefalorraquídeo, hacer aspiración de líquido bronquial alveolar, por ejemplo, recolección de muestras de orina también podría ser útil. Y por supuesto la recolección de biopsias o punciones biópticas. Pues bien, la muestra derivada del laboratorio va a ser sometida a cultivo, como les decía, en agarceburot, papa dextrosa o cormocándida, para luego realizar recolección de algunas de las colonias de crecimiento y hacer tinción, que puede ser tinción de Gram, de Grocott, tinción PAS, que son para carbohidratos y observar así la estructura de pared y membrana, o bien hacer una tinción con ácido lactofenol. Podríamos también colocar directamente algunas escamas de piel en un portaobjetos y aplicando hidróxido de potasio al 10%, hacer la técnica de KOH para la observación de hifas, levaduras o pseudohifas. En el caso de observación clínica, los dermatólogos, por ejemplo, cuando ustedes derivan a dermatólogo a la paciente o al paciente, van a hacer la utilización de radiación ultravioleta mediante la técnica de luz de Woods, o eventualmente derivar la muestra para que en el laboratorio nosotros hagamos una técnica de fluorescencia con la técnica de Calco-Fluo-White-Stain, o hacer técnicas de biología molecular, por ejemplo, reacción de polímeros en cadena para tipificar el hongo, identificarlo por material genético, especialmente en infecciones sistémicas, o ELISA-test, tanto directos como indirectos. El ELISA-test directo detecta antígenos del hongo, el ELISA-test indirecto, recuerden que va a detectar anticuerpos que el paciente o la paciente genera contra el hongo, y técnicas de radioinmunoanálisis, de inmunofluorescencia, o bien, en términos clínicos, cuando ustedes pueden derivar, por ejemplo, en una infección sistémica a imagenología, observar focos inflamatorios en pulmón, en riñón, en cerebro, en el corazón a través de un TAC o de una resonancia nuclear magnética. Por lo tanto, los distintos métodos diagnósticos que se apliquen van a derivar entonces no solo al diagnóstico confirmatorio, sino también a que podamos luego hacer pruebas de sensibilidad de antimicóticos o fungicidas para justamente determinar cuál va a ser el mejor tratamiento.
Por ejemplo, en tratamientos superficiales se suelen aplicar cremas o ungüentos de terbinafina, clotrimazol para las onicomicosis, para las micosis locales, o por ejemplo utilizar en candidiasis de mucosa orofaríngea, esofágica o genital, fluconazol, miconazol, o si hay ya una micosis sistémica, fármacos que solo se administran en hospitalización, anfotericina, voriconazol, caspofungina. Pero además debemos indicar profilaxis correctiva al paciente. Por ejemplo, el uso de ropa de algodón. Al ser una tela vegetal, va a absorber el agua que puede generarse por sudoración, disminuyendo además el exceso de sudoración de la zona, lo que hace que el territorio de los pliegues esté más seco. Así no proliferen hongos. Por ejemplo, si comparamos con el uso de ropa sintética como ropa de poliéster o microfibra. El uso también de las técnicas de higiene corporal y corregirlas si es necesario va a ser sumamente importante. Cortarse adecuadamente las uñas, secarse entre los pliegues intermusculares y los pliegues corporales, mantener un buen estado nutricional y metabólico, controlar las patologías de base, especialmente en pacientes diabéticos, mantener el control también de pacientes que sean inmunocomprometidos, por ejemplo, en pacientes con VIH. Es sumamente frecuente que hayan también candidiasis o infecciones por hongos este contexto de inmunosupresión. Evitar el contacto directo con zonas húmedas, independientemente que sea o no un paciente inmunocomprometido o un paciente inmunocompetente, va a ser también importante. Por lo tanto, usar sandalias hawaianas cuando vamos a una piscina, a una ducha pública, evitar el exponerse a zonas húmedas de suelo, porque ahí también proliferan los hongos. Y por supuesto, evaluar estatus inmunológico en los pacientes inmunosuprimidos y, cuando se tienen mascotas, hacer un debido control médico veterinario de estas, porque a veces hay algunos hongos que se transmiten por el contacto con la piel de estas mascotas. Pues bien, esta información ustedes la pueden encontrar en los libros de Murray, Jawetz, Kerry, Brock sobre microbiología. Particularmente para esta presentación se utilizaron los textos de Murray, de Jawetz y de Cherry en sus ediciones más recientes, y además algunas referencias bibliográficas digitales como la consulta en Medline Plus y algunos artículos científicos que han sido publicados en los últimos años. Esperando que esta presentación les sea sumamente útil para su estudio, me despido de ustedes. Que tengan muy buen día.